algún hijo vuestro, que se comprometen a que cada mes darán entre toda la clase 200 pesetas. Bueno, es un ejemplo más. Esto lo encontré en el Archivo Histórico de Hospitalet y estaba entre la documentación que Ramón Fernández Jurado entregó antes de fallecer al Archivo Histórico. Mejor, y que se tienen que quitar en 1977, porque los técnicos dicen que para ver la gravedad de lo que sucede en las paredes necesitan quitar las pinturas que están en muy mala situación. Bueno, esto es la prensa de entonces, se lamenta de la pérdida de las pinturas de Belvich. Esto es una de las pinturas que queda, están en la calle Cobalto, en una sala bien conservadas, aquí de Hospitalet. Aunque lo veis aquí así, pues es de más de 2 metros, esta es otra y esta es otra. Y esto es lo que queda de esas pinturas. Fijaos que en realidad estuvieron 17 años, desde 1960 a 1976. Una gran inundación, pues acabó con la ermita. Esta es la ermita restaurada en 1977-78. Estas imágenes supongo que os son familiares. Los terrenos de la ermita. Bueno, este es un tema un poquito complicado, en el libro hay unas cuantas páginas. La ermita siempre había tenido algún terreno y el ermitaño en parte vivía de lo que podía cosechar en esos terrenos. Hace más de 200 años le habían quitado algunas propiedades. Luego en el siglo XX, pero no había escritura. En el siglo XX trataron de regularizar esa situación, hicieron algunas cosas, pero el problema vino en 1975-1976, cuando se estaban construyendo los bloques de Belviche y que las inmobiliarias lo que querían era construir cuantos más bloques mejor, y los que tenían los terrenos lo que querían era vender cuantos más terrenos mejor. Porque fijaos que, por ejemplo, en 1960 el palmo valía a 2 pesetas 50 céntimos, pero 10 años después valía a 225 pesetas, con lo cual les interesaba mucho pues vender. Entonces fue muy complicado aclarar cuáles eran los terrenos de la ermita porque faltaba una escritura en regla. Bueno, eso fue un proceso largo y al final pues le dejaron un trocito de 1/4 de hectárea, que eso se expropió ahora hace 10 años y con eso se hizo la última reparación. Bueno, de 25 en pocos años, que se suprimieron entonces en Belviche 18 torres y 11 bloques, porque eso suponía unas 15.000 personas más, o sea que no hubiéramos podido bajar casi a la calle porque no cabríamos. Bueno, y lo hacían con lo que tenían a mano, con lo que les era más fácil. A veces ven trozos de ladrillo entre las piedras. Esta es la inauguración de la ermita restaurada. Como veis, lo convocan las parroquias y la asociación de vecinos, que va por orden de fechas diciendo lo que ha ido sucediendo en el entorno de la ermita. Eran cosas que no era fácil poner en otro lugar, y de esta manera facilita el ir siguiendo lo que sucedió en la ermita y en su entorno. Por ejemplo, en el siglo XIV tenemos lo que se cobraba por pasar la barca. Un hombre con su caballo, la barca no era gratis para pasar el río, pagaba una cantidad. Si llevaba una vaca con su ternero, pagaba otra. Si llevaba la vaca sola, otra, etcétera, etcétera. Entonces es bastante curioso, ¿no? En 1807 se construyen unas estancias al lado de la ermita para que los payeses que trabajan en el campo, si hay tormenta, se puedan refugiar allí. Hubo gallinero al lado de la ermita. Al final de la guerra contra el ejército de Napoleón, que esta guerra no la habíamos citado, que dura 6 años, la ermita es incendiada y sufre graves daños. Como la situación económica era muy mala, 2 olmos grandes que había delante de la ermita, hace ahora justamente, o casi justamente 200 años, los venden para conseguir algunos ingresos. Bueno, son pequeñas noticias que de esta manera se han podido ir poniendo ahí. Una de las
De las dificultades grandes que tuvieron los payeses en la marina era la desecación del terreno. Como zona pantanosa, era muy importante que pudiera desaguar hacia el mar las lagunas, toda la zona pantanosa que tenga. Esto fue uno de los inconvenientes más grandes que ellos tenían. Y eso, aquí os pongo un ejemplo de esto que digo que por orden de fecha pues se va apareciendo. He puesto en rojo alguna cosa. Por ejemplo, en el año 1211, en el siglo XIII, el río Llobregat cambia el curso. El río Llobregat desembocaba muy cerca de Montjuïc, en un lago, está en el Deport, se llamaba, y va hasta la zona, sí, por aquella zona, hasta la zona del Remolar, porque cuando se inundaba toda la marina, cuando el nivel del agua bajaba, pues bueno, el río quedaba donde le iba más fácil. El agua busca. Entonces esto cambiará el tipo de cultivo en toda la marina. Falta poquito para que se cumplan ya 200 años de la inauguración del canal de la Infanta. Bueno, ya os he dicho que en 1920 Hospitalet pierde casi la mitad de su superficie, se le cede a Barcelona para la zona franca y Puerto Franco. La ciudad condal, aunque faltan todavía 4 años para empezar a construir, ya es propietaria de la mayor parte de los terrenos de Bellvitge. En 1962 es el desbordamiento del río Llobregat. En 1970 vinieron los jesuitas a la parroquia de Bellvitge, es cuando se crea esta parroquia, porque los niños nacidos antes de 1970, seguro que alguno tenéis algún caso, estaban registrados en Santa Eulalia de Mérida, la que está frente al ayuntamiento. No en Bellvitge porque no era parroquia, ni había libros, ni había nada. En 1971, el nuevo desbordamiento del Llobregat. En 1972, pues un poco como ejemplo de cosas que se recogen en estas páginas. En 1972, el 8 de noviembre, se inaugura la residencia de la Seguridad Social, que entonces se llamaba de los Príncipes de España. En el 1979-81, las excavaciones que os he hablado, y lo último del todo, para ya terminar, el 6 de febrero se inaugura el Hotel Esperia, del 2006, y se ajardina toda la zona del entorno de la ría. Bueno, ya estamos terminando. Acuden más fieles que a la propia parroquia. Del 16 al 19 destaca la devoción en Barcelona. En uno de los gozos de 1970, esas canciones que hacían en honor a la Virgen de Bellvitge, lo dice en catalán, pero se podría traducir al castellano más o menos, que la naturaleza y los hombres le han hecho mucho daño, pero que la ermita ha llegado hasta hoy, ¿no? Y siguen los interrogantes, no sabemos todo. En el siglo XI sabemos que ya existía la ermita, pero ¿desde cuándo? Eso no lo podemos saber, o no lo sabemos. ¿Y por qué la hicieron aquí? Pues tampoco. Bueno, hay un grupo de personas que abren la ermita casi cada día para que se ventile. Es importantísimo porque si no las humedades la echarían abajo otra vez, si estuviera cerrada continuamente. Bueno, y al principio en aquella poesía de Fernández Jurado decía que la ermita estaba triste. ¿Quién te ha visto y quién te ve?, decía él en aquella poesía. Pero él ya anunciaba una esperanza. Aguantarás la tempesta y tornarás a florir cuando l'amor de tot un poble retrobe al teu camí. O sea, cuando la gente pues se ocupe de ella y la quiera, pues se conservará, ¿no? Y hemos terminado.